Tú, Villa de Ontinyent, generosa. Tú, reina augusta del más lindo valle. Tú, la de fuentes límpidas y puras. Tú, la de fecundísimos raudales. Tú, que te ves de flores coronadas, de espigas y racimos, en la margen del risueño clariano, cuyas ondas besan tu pie al rendirte vasallaje. Tú, que te ufanas con tus nobles hijos, que en todas ocasiones fueron parte a consignar tu nombre en las historias, orlado con laureles inmortales. Tú, que debiste a Dios tantos auxilios, si en pestes, guerras, tempestades o hambres, a probar tu constancia y fe cristiana, llegó tal vez azote fulminante, que llamas protectora, y reina, y guía, y madre, y norte, y patrona, a María, más pura que los cielos, y que los soles que en los cielos arden. Tú, en fin, patria querida, acude alegre y el regocijo público comparte, con que hoy queremos tus ufanos hijos reverenciar la salvadora imagen, la imagen de Jesús en la agonía, por quien a Dios tu angustia encomendaste, cuando el contagio horrendo atribulaba tus campos y tus plazas y tus calles. Ven y consiente que en fricción risueña y en bullicioso retronante alarde el humo de la pólvora te anime y el estallar del alcabuz te halague, recordándote hoy luchas y proezas de otros siglos tal vez y otras edades, que tu fe aviven y que a nadie cueste ni una gota de llanto ni de sangre. Ea pues, Ontinyent, a Dios bendice. Olvídate de críticos quilates, si oyes que remezclamos hoy las modernas con las antiguas glorias inmortales. Y, pues que en veras contra el moro altivo, acaba España de mostrar que sabe pelear y vencer, y de Marruecos dominar los feroces estandartes. Ven hoy a ver cómo, recordando el valor de nuestros padres, unos somos cristianos, otros moros, y todos en quererte, oh patria, iguales. Ahir hem tingut aquest preludi que ha fet el Sentinella Àlex Borrell, a banda de regidor de Cultura, a banda de secretari de la comparsa de Descruzados. És un gran actor aficionat, amateur, membre de companyies com la Clac Teatre, que demostra sempre aquesta passió que té per el teatre. I hem d'aclarir que els que toquen en aquests moments, els que estan acompanyant, són la banda de cornetes i tambors del Santíssim Crist de la Palma de l'Olleria, que s'han sumat a aquest acte de l'ambaixada, quan ja vegem, conforme diem, les tropes de la mitja lluna, amb les escoltes del capità Moro, de l'ambaixador i del banderet, prenent les posicions a la plaça per a que s'inicie la batalla dialèctica. I aquesta primera part del Sentinella, que és molt important. Uns versos, jo crec que són de major exaltació, no? Per part d'una de les persones que està declamant els textos cap a la seva pàtria, no? Que tenim que entendre també la pàtria xica, que és Ontinyent. Sí, bueno, és el que comentàvem abans, no? Tot aquest sentiment que derrama Cervino sobre Ontinyent, per exemple, la part del cristià la viu en el Sentinella. A poc anirà acostant-se Juan Alcaraz, que serà qui prendrà en aquests moments la iniciativa per a confrontar-se primerament amb el Sentinella i després li reclamarà la presència de l'ambaixador, de la figura que és Atarfe, no? En les ambaixades, no? Del text. Les nostres ambaixades tenen 6 personatges. El que passa és que tot es va centrar en la figura de l'ambaixador i bueno, tant una part com l'altra la part de capitans la fan els ambaixadors. Ahí tenim Juan Alcaraz,
Benimerí, ambaixador de les festes de 2023, representant de la mitja lluna, situat ja a prop del castell, a lloms d'un cavall, des d'on recitarà. Castillos ese, en que el cristiano seguro piensa estar de los alfanjes, que los hijos del Ablandir sabemos, contando las victorias por combates. Bravo es ese castillo, y le decoran las barras de Aragón y 2 voraces leones en su escudo, cuyas bocas agua descuiden pura y murmurante. Orgulloso es el mote que por cima de su blasón la noble villa trae. Lo conozco y lo leo, cual mis aguas es limpio de mis hijos el linaje, y juro por Mahoma que a valientes no hay muchos en España que les gane. Serían los primeros si nosotros en valor no estuviéramos delante. Abdalá Sirwasí, rey poderoso, temido del poniente hasta el levante, que esta embajada a proponerme envía a esos cristianos en su fe arrogantes. Sal pues, caballo mío, parte y brote en fuego las piedras donde el callo estampes. Ahí está el centinela. Ahora veremos si su jefe se atreve a presentarse. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Armada gente arriba! ¡Castillo de Ontinyent, a tus umbrales! ¡Ah, del muro, cristiano centinela! No te asustes al verme. ¿Yo asustarme? ¡Ni con 100 como tú! ¿Tienes orgullo? Tengo serenidad para el combate y de hablar con un hijo de Mahoma, no muy vivos deseos. Soy Atarfe. Aunque seas Lutbé, yo soy Gandía, nacido entre estos ricos olivares, y tengo un arcabuz que Matamoros se llama de apellido. Bien, me place el ver que el centinela del cristiano es jactancioso. Avisa al comandante de ese castillo y acabemos pronto la embajada que tengo que anunciarle. Embajada dijiste, pues presumo que si nos quiere rendir será en balde. Oh, si lograra yo con mis razones convencer al caudillo de ese adarve, qué premio tan magnífico obtuviera del gran profeta que el profeta guarde.